buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús esta mañana para pedir sobre todo oración por los países que aún están afectados por el COVID. Seguimos orando por la juventud, por los niños, por los ancianos, por las familias en general. Oramos por la economía también para que se restaure con prontitud y podamos avanzar adelante. Damos gracias al Señor que nos permite en esta ocasión poder abrir también la palabra del Señor, y quiero invitarles a abrir la primera carta a los Corintios, capítulo 16, ya terminando este capítulo, el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo los versículos 19 en adelante, que serían unos 6 versículos quizá para concluir esta carta. Así que vamos a orar primero y luego vamos a leer la palabra del Señor y a explicar un poco de lo que este pasaje nos quiere decir. Vamos a pedir la guía del Señor esta mañana. Oremos, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, la autoridad. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Toda cadena pedimos que se rompa, toda atadura que impide que podamos caminar libremente en el servicio a Cristo. Hoy pedimos también, Señor, que tomes control de nuestra mente, emociones y voluntad. Gracias por mis hermanos que se conectan, Señor, que día a día, semana a semana están conectados, recibiendo palabra tuya. Edifica nuestras vidas, edifica tu iglesia. Hoy pedimos por la iglesia en todo el mundo, por los misioneros, Señor, por aquellos que están sirviéndote a ti en varios países, Señor. A veces algunos perseguidos con limitaciones. Algunos misioneros no han podido regresar al campo por la situación de la pandemia. Te pedimos que abras puertas y que se pueda dar esta oportunidad, Señor. Pedimos que tu palabra corra con libertad. Oramos y pedimos el consuelo para aquellos que han perdido familiares, seres queridos en esta pandemia muy dolorosa, muy triste. Pero también te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus hijos están ya con gozando de tu plenitud, contigo, Padre Celestial, ya en el cielo, ya recibiendo, Señor, esas bendiciones donde no habrá más sufrimiento, dolor, tribulación o angustia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Pedimos una vez más que tú fortalezcas a tu iglesia, que proveas y que nos bendigas, Señor. Ahora bendiga este tiempo de la palabra. Pedimos la guía, la iluminación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos acá el pasaje de la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, versículos 19 en adelante. Dice, y he querido compartir esta mañana con ustedes la pantalla, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Bueno, aquí tenemos una salutación, un despido, más bien una bendición, diríamos, de parte del apóstol Pablo, que es una bendición que podemos usar inclusive en las iglesias para bendecir unos a otros. Es interesante cómo el apóstol Pablo tenía esta preocupación, este amor por las iglesias que él había fundado, por las iglesias hermanas, por las iglesias alrededor. Y es que esa es la vida de iglesia, queridos amigos. No somos un ente separado, no somos una congregación indistinta en el mapa. Somos parte del cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios por las más de 300 iglesias y congregaciones asociadas en la Alianza Cristiana y Misionera Ecuatoriana. Damos gracias a Dios por las iglesias que no pertenecen a la alianza, pero que son iglesias cristianas, iglesias hermanas, con cuales mantenemos una fraternidad. Es triste escuchar que muchas veces la gente, y aún creyentes, se refieren a la iglesia como algo que a la cual no pertenecemos, como que estuviera fuera de nuestro ámbito, de nuestra vida, de nuestra comunión. Y hablamos de esa iglesia o la iglesia, ¿no? Y no nos apersonamos o no nos incluimos. Nosotros sabemos que la iglesia tiene por cabeza a Jesucristo.
la iglesia, por supuesto, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia universal, vamos a decir acá, aquella que no la podemos ver, que está en todas partes, en todo el mundo, porque dice la Biblia que cuando Juan tuvo la visión de Apocalipsis, sí, en Apocalipsis, perdón, él miró en el cielo que había multitudes como la arena del mar, gente que alababa al Señor, de toda lengua, raza y nación, toda etnia. Nos veremos un día reunidos, congregados en el cielo, donde todos seremos uno en Cristo y podremos gozar de esas bodas que se van a celebrar entre Cristo y la iglesia. Entonces, no hay razón para que yo me convierta en un juez de la iglesia acá. Si Cristo es la cabeza, si el mismo Hijo de Dios es quien guía este cuerpo, esta estructura, ¿sí? Este cuerpo orgánico, diríamos, yo no tengo, ¿sí? No debo tener, ni debe haber la opción de que yo pueda condenar, juzgar, criticar a la iglesia del Señor, porque la iglesia es de Cristo, con las fallas y con las debilidades que tiene cada congregación, con las luchas que enfrenta cada iglesia, con los problemas que enfrenta cada iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo, mis queridos amigos. Él la compró, Él la edificó. ¿Sí? Eso dice Mateo 16, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, yo creo que es importante, hermanos queridos, que hagamos que tengamos una reflexión cuando o un análisis de lo que vamos a decir cuando nos referimos a la iglesia, sobre todo cuando nos referimos a la iglesia cristiana, porque es la iglesia que Jesús compró a precio de sangre. Dice Mateo capítulo 16, versículos 18 en adelante, cuando hablamos de la confesión de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él, a Jesús, no a Pedro, a Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está edificada en la obra gloriosa de Cristo mismo, en la muerte y resurrección de Jesús, en que Él dio su cuerpo para que para ser flagelado, para ser crucificado y para que muera en la cruz, desangrado, ¿sí? Muera en la cruz por los pecadores y comprar así un pueblo, una nación, ¿sí? Que fuera pueblo de Dios, que se hiciera pueblo de Dios, porque aunque somos creados por Dios y fuimos creados según el diseño original, allá en Génesis, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero cuando ellos pecaron, entonces el pecado nos separó de Dios, nos afectó. Y desde ahí hemos caminado en rebelión, hemos sido rebeldes al amor de Dios, al mandato de Dios. Yo quiero animarte para que tú puedas ver a la iglesia como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Y refiriéndose a la persona misma de Jesús, él mismo se dice, y sobre esta roca, recuerde que Cristo es la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tenemos entonces esta referencia muy, muy importante, interesante. El apóstol Pablo, refiriéndose acá en el texto que hemos leído ahora de la primera carta a los Corintios, nos invita a ver que las iglesias deben mantener amor fraternal. Las iglesias debemos ser fraternas, debemos relacionarnos con amor y respeto, hablando bien de nuestras autoridades, ¿sí? Eclesiásticas, hablando bien de quienes nos presiden en el Señor. Dice acá, las iglesias de Asia os saludan, ¿cierto? Había un grupo de iglesias en lo que hoy conocemos como la Europa ya occidental, más bien en Turquía. Ahí estaban las 7 iglesias que se conocían como las iglesias del Asia, o las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Os saludan. Había esta fraternidad con Corinto que quedaba
kilómetros a kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, en este puerto donde está ubicado Corinto, ¿sí? Pero había una relación fraterna. Pablo había enseñado que el amor fraternal es importante entre las iglesias, que no estamos solos en este universo y que yo debo pertenecer a la iglesia, que yo debo orar por la iglesia, que yo debo servir a la iglesia, que yo debo también participar de la comunión como iglesia. Recuerde, Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay 2 o 3 personas que se juntan para orar. Por eso la importancia de reabrir los templos, queridos consiervos, queridos diáconos, queridos líderes. La importancia es vital. Vital aquí que reabramos los templos, que las personas puedan llegar a congregarse, porque Jesús dio esa promesa. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús nos acompaña. No es el edificio en realidad, pero es el lugar donde hay 2 o 3 familias, donde hay 2 o 3 células que se juntan para adorar al Señor. El Señor nos visita con su presencia. El Señor se manifiesta. Recordemos en los salmos, igual en uno de los salmos preciosos en el Antiguo Testamento, se nos habla también de esa bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que Pablo hace mención de la importancia de estar las iglesias en esa comunión, de ser parte integral de la iglesia, de orar, de servir, de involucrarnos, de apoyar, de animar a los hermanos a que no se separen del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. En este caso, el cuerpo es la iglesia, los cientos de personas o los miles que conforman una congregación, o las decenas, las centenas de personas que conforman una congregación. Tenemos que animarnos a seguir adelante. Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, que eran compañeros de Pablo, también dice, os saludan, y también la iglesia que está en su casa. En ese entonces, por las dificultades de congregarse o por la dificultad que enfrentaban por la persecución, se reunían en las casas, también como lo hacemos hoy. La iglesia primigenia empezó en casas, en realidad en el templo, donde iban a orar, pero en casas se impartía la comunión. Qué importante es tener un ministerio de células, qué importante es tener un ministerio de grupos pequeños, donde podamos estudiar la palabra del Señor. Así como asistimos al templo el día domingo, durante la semana podamos reunirnos. Hoy todavía nos estamos reuniendo por Zoom, pero poco a poco esperamos que este plan de vacunación vaya cumpliéndose en el país con normalidad y vayamos viendo ya el efecto, la disminución de contagios de este virus maligno. Dice el verso 20, 1 Corintios 16, 20. Estamos en la conclusión, en la culminación de esta carta, de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y él termina, dice, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué significa esto de saludarse con ósculo santo? Con un beso santo. En algunas culturas, los hombres inclusive se saludan con beso. Eso no está muy lejano de nosotros aquí en Sudamérica. Tenemos países como Argentina, donde es muy común que los hermanos varones también se saluden con un beso. No solamente el beso a las damas, que debe ser, dice, un beso sagrado, un beso santo, ¿no? Sin mala intención, pero con respeto y con profundo amor cristiano. En todo caso, en nuestra cultura no es muy común el beso entre hombres, ¿sí? Y con las damas nos damos el beso con cierto respeto, pero podemos darnos un abrazo entre varones, ¿no es cierto? Ya habrá tiempo, ya volverán esos tiempos donde nos podemos saludar con un abrazo, con una palmada en el hombro, con un fuerte apretón de manos, hermano, porque esto es parte de la comunión cristiana. Esto es parte de expresar el amor unos con otros. El amor que el apóstol nos muestra, ¿no? Algunos dicen, Pablo era una personalidad muy dura, muy fuerte. Los mismos corintios se quejaron de Pablo.
A la vez fue una de las iglesias que más hizo sufrir a Pablo. Pero el amor de ese pastor, el amor de ese siervo, está ahí. Os saludan todos los hermanos, dicen, ¿eh? Los hermanos del Asia Menor que amaban a la iglesia de Corinto. Podríamos decir aquí, los hermanos de Quito les saludan, hermanos de Ambato. O los hermanos de Quito les mandan saludos, hermanos que están en Esmeraldas. Los hermanos de Quito les envían saludos, hermanos que están en Orellana, en Sucumbíos, en Napo. Los hermanos de Quito les saludan, hermanos que están en Guayaquil, hermanos que están en El Oro, en Machala. Los hermanos nos saludamos con afecto, nos recordamos, nos escribimos un WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy orando por ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está la familia? Y si sabemos que hay una iglesia que está pasando problemas, una iglesia que está atravesando dificultades, ¿qué hacemos? Nos unimos para orar, para pedir. Hoy mismo aquí en nuestra ciudad capital, en la ciudad de Quito, se han cerrado varios templos. Varios templos se han cerrado por la situación difícil de la economía, por la crisis económica. Y muchos templos están funcionando con poca gente, con todavía como que a paso lento, ¿no es cierto? Pero es necesario que nos apoyemos unos a otros, que oremos unos por otros y que la iglesia vuelva a congregarse, vuelva a ser esa columna y baluarte de la verdad que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 3. Así que quisiéramos en esta mañana animar a que oremos este momento, hagamos un alto y oremos por los pastores, por las familias, por las iglesias en las distintas ciudades del Ecuador. Acompáñeme en un momento de oración. Bendito y amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque el apóstol pensó en la comunión de las iglesias, en el amor fraternal, en el amor sin fingimiento, en el amor sano, en el amor puro, nacido de corazón limpio. Señor, que nuestros corazones puedan amar con esta dulzura con que tú nos amas. Señor, que recibamos de tu amor, que llenes nuestros corazones, nuestra alma, Señor, nuestro ser interior de ese amor renovador, transformador, para poder bendecir a los hermanos. Y hoy bendecimos a cada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, Señor, en nuestra ciudad de Quito, en cada sector, Padre, de la Amazonía, de la costa, del área indígena, Señor, que tengas misericordia para que nos levantemos, Señor, victoriosos a seguir evangelizando y compartiendo las buenas nuevas a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendice a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional, a la Junta Directiva Nacional, a los distritos, asociaciones, Señor, ministerios, departamentos. En Cristo Jesús te damos gracias por esta iglesia querida y que tu bendición nos acompañes siempre hasta que tú vuelvas, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siguiendo el versículo 21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Muy posiblemente había un escriba, un ayudante, un secretario que Pablo tenía, como en la carta a los romanos vamos a encontrar que Silvano es quien escribe la carta, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es quien seguramente estuvo dictándole, guiándole, ¿no? Parece ser que en algunos casos Pablo tuvo estos tipos de ayuda para escribir las cartas. Pero acá él pone, dice en el versículo 21, 1 Corintios 16, 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Él quiso dejar sentado de que el Pablo que le conocíamos, que estaba con nosotros, que pasó por aquí hace algunos años atrás, está todavía vivo. El Señor lo tiene con bendición allá en la provincia del Asia Menor, que pertenecía al Imperio Romano todavía, y desde ahí nos escribe Pablo, ¿no? El apóstol, el pastor, el líder. Qué hermoso es en verdad recoger saludos de hermanos que ya no están viviendo con nosotros quizá, y escuchar que están bien, están viviendo en otros países. En nuestra iglesia tenemos hermanos que están viviendo en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no es cierto? Gente que pasó por nuestra iglesia, en Venezuela, algunos que se regresaron, pero que participaron con nosotros un tiempo. Y hoy ya no están acá, están en otros contextos y están sirviendo al Señor.
Saludamos a algunos queridos hermanos como José Miguel Gutiérrez, que está ahora en España. Esperamos que pronto pueda regresar, miembro de nuestra iglesia, del Ministerio de Alabanza, y otros más, hermanos queridos de cada iglesia, de cada iglesia asociada, y que los tenemos fuera. Nuestros misioneros que están predicando el Evangelio del Reino en lugares que son de difícil acceso. Pero qué hermoso es que ellos también reciban noticias de nosotros. Pablo dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Cuánto hace que usted pudo escribir un mensaje a alguien para animar, para motivar? ¿O cuánto tiempo que no ha llamado a algún amigo, algún hermano que no le ha visto durante todo este año de pandemia, año y meses ya? Que usted pueda llamarle y que pueda enviarle el saludo de parte del Señor, de parte de su familia, animar a la gente a seguir adelante. Dice acá el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Así que este versículo es un versículo fuerte, a la vez que es un versículo también desafiante para que pudiésemos permanecer firmes en el Señor. Y está hablando de amar a Jesús, ese amor que viene de Dios, ese amor que se derrama en nuestras vidas, que ha sido derramado en nuestros corazones, está para amar a los hermanos, pero también está para amarle al mismo Dios, al mismo Señor. Recuerden, la palabra de Dios dice que Dios es amor, Él es amor, Él es la fuente del amor. Entonces tenemos que pedir que Él nos llene de ese amor. Si estamos carentes de ese amor, hay gente que a veces, o hermanos que a veces dicen, yo siento que nadie me ama, que nadie me quiere, que nadie me visita, que nadie me llama. Si hay hermanos que se quejan a veces, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe qué, mi querido hermano? Dios le ama. Dios le ama y de una manera extraordinaria. Dice la Biblia que Él nos amó aún antes de la fundación del mundo, sin conocernos. Efesios capítulo 1, si usted lee Efesios capítulo 1, usted va a encontrar que Dios le amó aún antes de que usted naciese, antes de estar en el vientre de su madre. Dios ya le diseñó, ya le pensó, ya estuvo, porque esa es la omnisciencia de Dios. Usted ya estuvo en la mente del Señor Jesucristo. Así que tenemos que estar claros, ¿sí?, acerca de ese amor y no dudar. Apocalipsis 1:5, mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No dice al que nos ama, al que nos amó en tiempo pasado. Apocalipsis 1:5 expresa esta bendición. Y por eso debemos amar también a los hermanos. Debemos amar a los hermanos, así como amamos a Dios, sí, tenemos que amar a los hermanos. Acá dice que el que no amare a Jesucristo, que esté bajo maldición. Pablo es fuerte, sí, es una manera preventiva, es una manera de poner el cerco para que las ovejas no se salgan del corral. Es una manera de detenernos para que no abandonemos al Señor Jesucristo, para que no dejemos, ¿sí?, de seguirle a Él, de amarle a Él. Qué importante, hermanos, este versículo en nuestra vida. Uno podría decir, pero Pablo fue demasiado duro, fue demasiado lejos. No, es preventivo, es para cuidarnos, para que no nos alejemos del Señor. Y acá el apóstol nos está recordando que había influencias como la influencia gnóstica que rodeaban a las iglesias. ¿Sí? Tantas y tantas herejías que se empezaban a formular y que luego más tarde, cuando Pablo ya no estaba, entraron en la iglesia también y dañaron y apartaron a muchos de seguir al Señor. Una forma de amar a la iglesia es que prediquemos la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios. Demostramos amor al Señor cuando nosotros somos instruidos en la palabra del Señor, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, cuando nos empapamos de la palabra de Dios. Y el apóstol
nos invita a amar al Señor, que significa honrar, que significa también guiar o dejarse guiar, perdón, con la palabra del Señor, honrando el nombre del Señor, sirviéndole al Señor, amándole al Señor, reconociéndole a Él como el soberano de nuestras vidas. El Señor viene pronto. Ese fue el mensaje de Pablo a los Corintios. El Señor vuelve, el Señor viene. Por eso debemos mantenernos atentos en el caminar constante con el Señor, agarrados de la mano de Él, para que no dejemos de lado su palabra, su verdad, su amor, su entrega, para que no olvidemos el sacrificio de Cristo. Así que en esta ocasión es importante, hermanos, que tengamos conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Si el Señor viene pronto, yo no debo esconderme o quizá ocuparme demasiado en las cosas de este mundo, en los negocios, quizá en el trabajo. Trabajemos lo que es necesario, trabajemos lo que debemos hacer, pero no sacrifiques a tu familia, querido amigo y hermano, no sacrifiques el tiempo de la comunión con Dios, el tiempo de estar reunidos en la iglesia. Hay hermanos que a veces nos piden oración, dice pastor, ore por un trabajo. Ore por un trabajo. Y yo siempre oro que Dios nos dé una actitud correcta al trabajo, hacia el trabajo. Pero en algunas ocasiones me ha pasado que hermanos que no tenían trabajo, ahora tienen trabajo en exceso. Y dice, y estoy trabajando sábados y domingos porque el tiempo ya no me alcanza. Mira, eso no está bien. Eso no es honrar al Señor. Eso no es amar al Señor. No es amarte a ti mismo, porque el Señor nos dio un día para descansar, ¿no es cierto? Un día para reposar. Y también ese día que debemos buscar al Señor, ese día que debemos como familia edificarnos. Ese día que el Señor puede venir. ¿Qué tal si el regreso del Señor es un día domingo? ¿Dónde le encontraría usted? Domingo en la mañana. ¿Dónde estaría usted? ¿Durmiendo, quizá? ¿Haciendo parrilladas? ¿Jugando con los amigos? ¿Mirando un partido de fútbol por televisión? ¿O estaría en la iglesia alabando al Señor? ¿O estaría en la iglesia sirviendo al Señor? ¿Sí? Qué hermoso sería que el Señor venga cuando estemos todos reunidos en el culto, ¿no es cierto? Adorando un día domingo, sería hermoso. Para estar juntos, preparados en espíritu, para encontrarnos con el Señor. Así que el Señor viene pronto, por eso debemos amar o no olvidar amar al Señor Jesucristo. Él se entregó en la cruz, Él es Dios, Él es digno de confianza, Él es digno de adoración, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el que intercede por nosotros. Tenemos que amarle a Él. Él nos hizo sus hijos por medio de su muerte. Él nos hizo parte de su reino por medio de su muerte. No debemos olvidar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Verso 23 dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Pablo acostumbra siempre en cada carta a poner una salutación. A veces Pablo utiliza las palabras gracia y paz para iniciar una carta. Pero acá también dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La doxología o en este caso la bendición final del apóstol Pablo está a disposición de los creyentes. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y debemos bendecir a los hermanos, debemos bendecir a la iglesia con estas palabras. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios esté con nosotros. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, familia del Señor. Debemos aprender a utilizar estas bendiciones, ¿sí? Igual como nuestros padres lo hacían antes, al salir de las casas, nosotros, los padres nos bendecían. Pero hoy tenemos que usar también esta bendición con los hijos, con la familia. Que la gracia del Señor esté contigo. El favor de Dios te acompañe. Y termina el apóstol Pablo con el versículo 24 diciéndoles, una vez más reiterándoles, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Sin Cristo no tenemos la misma capacidad de amar. Cuando estábamos sin Cristo o cuando Cristo no está morando en el corazón, somos muy buenos para apuntar con el dedo. Tenemos un dedo acusador listo para
condenar al hermano, para condenar a la iglesia. Y eso no está bien, hermanos, eso no está bien. El Señor nos pide en la palabra que nos llenemos de amor y que nos llenemos también de palabra de bendición para los hermanos. Así como Pablo se despide acá, tenemos que bendecir a los hermanos. Dejemos de usar el dedo acusador. Es que esa iglesia, es que ese hermano, o es que ese líder, o es que ese diácono, o es que ese pastor, y siempre estamos con el dedo acusador. ¿Sabe usted de dónde viene eso? Del diablo. Porque dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Y sabe que eso debe parar. Eso debe parar en las iglesias. Usted no tiene por qué ser, no le ha llamado Dios a usted a ser un bacteriólogo espiritual, alguien que anda averiguando los pecados con una lupa, averiguando los pecados de los hermanos en la iglesia. No, mi querido hermano. Dios nos ha llamado a dar amor, así como Cristo nos perdonó, nos amó, soportándoos, dice Pablo mismo, en amor, soportándoos en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuánto daño hacemos al cuerpo? ¿Qué dirá el Señor Jesucristo cuando nos vea a nosotros juzgándonos, condenándonos? Para eso hay autoridades. La autoridad está llamada a ejercer, así como ejerce la justicia, está llamada a ejercer también la misericordia. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Los pastores están llamados a corregir, si es que hay que hacerlo, en amor y verdad. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta decir la verdad y yo digo la verdad donde voy, pero la dicen sin amor. Y dice 1 Corintios 13 que sin amor vienes a ser un címbalo que retiñe, una batería que hace ruido, que no entonas. Entonces, qué importante es el amor. Mi amor en Cristo Jesús, dice el apóstol, ¿no? Vemos a un hombre amoroso, a un hombre tierno. Y yo creo que los pastores estamos llamados a enseñar este amor en la congregación. Primero viviendo de tal manera que agrada al Señor, amando a nuestra familia, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos primero, y luego amando a la iglesia del Señor. Si es que tenemos que corregir, hacerlo en amor. Y yo quisiera que igual la iglesia pueda tratar así a los pastores. Si es que algo ven que no está bien en nuestra vida, acérquese con todo respeto, con toda consideración, acérquese al pastor y dígale, amado pastor, yo estoy viendo esto, ¿cómo es la situación? Acláreme qué está pasando, ¿no es cierto? No tenemos por qué ser acusadores de nadie. La Biblia dice, contra un anciano no admitas, o contra un pastor no admitas acusación, a menos que sea con 2 o 3 testigos. Es decir, que hay una situación comprobada. No podemos, hermanos, lanzar piedras porque a mí me enseñaron a decir la verdad. La verdad sin amor viene a ser un címbalo, un metal que hace bulla y que hace mucha bulla, pero no edifica, no edifica. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita esta mañana a vivir en el amor de Cristo, a practicar la cordialidad, el perdón, el perdonarnos. Dice también el apóstol, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si alguien ha caído, tenemos que, en amor, considerándonos a nosotros mismos, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero en amor, corregir a los hermanos, ayudarles a sobreponerse y seguir adelante. Muchas veces se nos ha acusado a los cristianos, y con esto termino, se nos ha acusado a los cristianos que el único ejército que aniquila a sus propios soldados heridos son los cristianos. Mire qué fea descripción. Y no debe ser así, hermanos. Damos gracias al Señor que en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera hemos sido llamados a restaurar. Y tenemos muchos pastores y líderes que sí, en un momento dado cayeron, fracasaron, pero que Dios en su misericordia y con la ayuda de la Iglesia se han logrado levantar. Y hoy están ministrando, hoy están sirviendo. Porque Dios es un Dios también compasivo y de misericordia. Dios nos llama a ser la Iglesia de la misericordia en este tiempo. Es un tiempo difícil el que vivimos,
y no debemos dejar que se pierda el amor de Dios en nosotros. Dice, sí es cierto, la palabra nos advierte, el Señor Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la advertencia está aquí, maldito todo aquel que abandona el amor a Cristo. Es duro lo que dice acá en el versículo 22. Mire, y no debemos, solo por esta reprensión, no deberíamos dejar de amar a Jesús. Debemos amar a Jesús cada día con intensidad, con proposición, con intención, con humildad, reconociéndole que Él es soberano. Vamos a terminar este tiempo orando. Gracias por haber estado con nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu iglesia. Oramos una vez más por la iglesia, Señor, en cada ciudad, en cada provincia de nuestro país, Señor. La iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y somos llamados a ser pueblo, sacerdotes tuyos, Señor, a ser ministros tuyos para cumplir con la predicación del evangelio. Y cuando el mundo vea cómo nos amamos, entonces van a creer. Dice, ayúdanos, Padre, a tener iglesias sanas, que podamos ver a nuestro hermano con misericordia, con perdón, con amor, Señor. Bendiga a tu pueblo, bendiga a mis hermanos, sus familias, sus casas, Señor, las tareas que cada uno tiene que desarrollar. Y en esta mañana pedimos que sustentes también a nuestra nación, a nuestro presidente, a su vicepresidente, a sus ministros, Señor. Oramos por el problema de la cárcel, que se encuentre una solución. Oramos por los presos para que se arrepientan, Señor, y para que no agreguen más sufrimiento a sus familias. Señor, en tus manos estamos, queremos descansar en ti, pedimos la bendición para este día, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros, que el Señor le bendiga, le guarde, le proteja y que podamos caminar en amor en este día, en esta semana que se aproxima. Gracias, que Dios les bendiga.